si hay destrucción hacia la zona basal del epitelio, estas bacterias podrían diseminarse por la sangre o por la linfa, que posteriormente sabemos que llega de nuevo a la sangre, ¿sí? Por lo tanto, eso va a explicar este fenómeno de fiebre tifoidea, que es una enfermedad más bien de tipo sistémico. Característica de la fiebre tifoidea: produce fiebre muy importante por sobre los 40 grados en la persona que tiene la enfermedad. En las primeras etapas va a haber diarrea, pero después la enfermedad se va a manifestar de manera sistémica. ¿Ya? Algo a recordar sobre los gram negativos: la presencia muy importante del lipopolisacárido. ¿Ya? Que recuerden, yo les explicaba que era como una especie de venganza de la bacteria. Si la bacteria es destruida por el sistema inmunológico, la bacteria libera esta endotoxina, se pueden producir una serie de eventos que van a ser importantes para el paciente. Las personas que se han enfermado por fiebre tifoidea adquieren inmunidad de por vida. ¿Ya? Sin embargo, las personas que se han infectado por fiebre tifoidea pueden quedar siendo portadores de la enfermedad, porque la bacteria se establece en la vesícula biliar, ¿sí? De las personas que han padecido esta enfermedad. Entonces las personas, ya que el conducto biliar desemboca en el intestino, las personas que sean portadoras, después de haber padecido los síntomas, en las deposiciones van a estar eliminando esta bacteria. ¿Ya? Y hay un caso histórico con respecto a la fiebre tifoidea de una mujer que le pusieron el mal nombre de María la tifoidea. ¿Ya? Era una mujer que trabajaba como cocinera en diferentes casas, ¿ya? No me acuerdo en qué ciudad particular de Europa, pero la mujer estaba trabajando como cocinera, les decía, justo en el momento en que recién estábamos comprendiendo como humanidad que las enfermedades infecciosas tenían un origen por parte de un microorganismo. Entonces, para la época, era muy extraño que una persona que estaba sana, o aparentemente sana, estuviese transmitiendo una enfermedad. ¿Sí? Entonces, para ella, como que era su sustento trabajar como cocinera, económicamente no era muy bueno, ¿no es cierto?, que la estuvieran acusando, porque en realidad no iba a poder seguir trabajando como cocinera. Y de ahí que la mujer cambiaba de identidad para seguir trabajando como cocinera. ¿Ya? La mujer terminó trabajando finalmente en un orfanato, y por supuesto que ahí también hubieron casos de infección de fiebre tifoidea, y por supuesto que la mujer fue detenida y tuvo que pagar condena por eso, ¿ya? Porque ella no quería entender que ella estaba transmitiendo la enfermedad. Bueno, ahora es muy fácil entender que existen personas que son sanas, que tienen la enfermedad y que todavía la siguen transmitiendo, ¿ya? Como es el caso de muchas enfermedades de transmisión sexual, ¿ya? Y dentro de ellas, por supuesto, que el VIH. ¿Qué podemos hacer con estas personas que son portadoras? ¿Qué decir? Apartarlas. ¿Sí? ¿Están los tiempos como para apartar a alguien? Sigue a la derecha, por supuesto, ¿no? No, ¿a quién más? Sí, por supuesto, siempre hay que educar a las personas. Pero en realidad son simples las cosas que se pueden hacer, chicos, no hay que pensarlo tanto. Tratamiento antibiótico, ¿sí? Puede ser una opción. ¿Ya? Un tratamiento más prolongado que solamente o que simplemente desaparezcan los síntomas. ¿Ya? Y después controlar que efectivamente en las deposiciones deje de aparecer la salmonela. ¿Sí? Habría que hacer una extensión o un estudio prolongado de las deposiciones de esa persona para saber si sigue o no defecando el microorganismo también. Y lo otro que se puede hacer es simplemente extraer la vesícula. Claro. ¿Sí? Si se extrae la vesícula, ya no hay lugar donde la bacteria pueda seguir residiendo, entonces se acabó el problema. ¿Ya? Esas son las posibilidades que puede haber.
Bueno chicos, con respecto a las enterobacterias, ya que hemos llegado hasta aquí, siempre es bueno hacer un antibiograma. ¿Por qué? Estamos verificando con eso. Tipo de bacteria y su crecimiento. Si la bacteria, ¿no es cierto?, es posible de tratar con los antibióticos que estamos manejando en la actualidad todavía. ¿Sí? Es súper importante siempre el estudio del antibiograma de cada una de estas bacterias. Ya chicos, vamos a pasar a otras enterobacterias. Vamos a hablar menos de ellas. Son las especies de Klebsiella y Proteus. Podríamos incluir acá a Serrate también. Todas son entonces especies de enterobacterias. Al igual que la Escherichia coli, todas estas bacterias pueden ser parte de la microbiota intestinal. ¿Quiénes no eran parte de la microbiota? Shigella y Salmonella. Ya ellas siempre son organismos parásitos. Klebsiella, Proteus, Serratia y varias más. Vamos a poner acá un etcétera, porque en realidad el grupo de las enterobacterias son varias más. Son parte de la microbiota. Entonces, ¿cuándo van a producir patología? Porque en realidad a nosotros no nos interesa hablar de las bacterias que sean parte de la microbiota. Nos interesa estudiar las bacterias que producen la enfermedad. ¿Cuándo estas bacterias creen ustedes que podrían producir infecciones? ¿Cuándo qué? Eso era para la Escherichia coli. Sí, bien pensado porque lo discutimos con la Escherichia coli, pero en este caso no va a ocurrir. No hay cepas exógenas, ¿ya? Sino que son bacterias que básicamente están en la microbiota y en algún momento dejan de ser parte de la microbiota y se comienzan a comportar como parásitos. ¿Cuándo eso puede ocurrir? Cuando vienen solas. ¿Cómo solas? No hay más competencia entre otras bacterias. Ah, difícil ahí porque no son bacterias que produzcan esporas, como los que describimos con el Clostridium. Exactamente. ¿Ya? Si estamos hablando de que una bacteria es parte de la microbiota intestinal, cada vez que estas bacterias se alojen en un sitio diferente, ahí es donde ellas van a causar infección. Y una de las infecciones más características por estas bacterias son las infecciones del tracto urinario, que también las discutimos la clase anterior. ¿Sí? Que por arrastre, ¿no es cierto?, las bacterias del intestino puedan llegar entonces a las vías urinarias, tanto en el hombre como en la mujer. Yo le explicaba también, para recordar, que en la vida adulta hay una mayor proporción de mujeres con infecciones urinarias, por una cuestión anatómica, pero en la infancia, tanto lactantes hombres, mujeres tendrían la misma proporción de tener infecciones urinarias. ¿Qué más? ¿Cuándo serán importantes estas bacterias? Son importantes como agentes de infecciones asociadas a la atención en salud. ¿Ya? Precisamente cuando se están usando, por ejemplo, sondas que se podrían contaminar y podrían llegar entonces hacia el interior de otro órgano, ¿ya? Como por ejemplo, si hay un auxilio respiratorio en el paciente, se está auxiliando en la respiración, las vías que vayan hacia los pulmones podrían estar llevando la bacteria, ¿sí? O sea, hay una vía que tiene que ser introducida en el conducto urinario, lo mismo, ¿ya? A través de la sonda podrían llegar las bacterias. Entonces son agentes importantes de infecciones asociadas a la atención en salud. Y si están asociadas a la atención en salud, algo que también se hace relevante es que estas bacterias, como aparecen en el ámbito hospitalario, van a estar sometidas a antibióticos. Y muchas de estas bacterias, ¿ya?, tienen resistencia a antibióticos. Una característica de la Klebsiella importante, chicos, es que produce colonias grandes y mucosas. No sé si ya tuvieron el laboratorio de enterobacterias. No, ya no han hecho las pruebas bioquímicas todavía, ¿no? Bueno, si la profesora Claudia les muestra la Klebsiella que tenemos en el laboratorio, ojalá les pueda mostrar una característica que tiene esta Klebsiella, que es una colonia que se describe como chiclosa. Cuando se toma con el asa, la colonia como que queda agarrada del asa y se extiende como un filamento, como cuando se estira el queso derretido,
¿cierto? Ese aspecto. ¿Y a qué se debe eso? A que las especies de Klebsiella tienen una cápsula. Y precisamente las colonias de la Klebsiella se van a ver brillantes, ¿ya? Por la presencia de esa cápsula. El Proteus, por otro lado, es una bacteria que como característica morfológica es muy móvil. De hecho, esta bacteria gram negativa podrían tener, o se han registrado hasta 1000 flagelos perítricos en esta bacteria. De hecho, es bastante odiosa la bacteria. En los laboratorios produce bastante dolores de cabeza porque cuando aparece un Proteus, a pesar de que crece en el medio sólido, por ejemplo, y forma la colonia en el medio sólido, la bacteria aún en el medio sólido puede hacer pequeños movimientos, de tal manera que las colonias del Proteus tienden a ser centrífugas. Vale decir que desde la colonia inicial, que es muy parecida a las colonias que probablemente ya han visto, que son redonditas, como la bacteria se va moviendo poco a poco, comienzan a aparecer alrededor de la colonia inicial más bacterias. Entonces tiene un comportamiento como invasor. Entonces, por eso es bastante poco querido el Proteus en los laboratorios. Puede comenzar incluso a infectar o contaminar otras placas, ¿ya? De los cultivos que se están incubando en las estufas. Eso, estimado, entonces con las enterobacterias. Vamos a seguir con ellas, pero hay una enterobacteria en particular que pertenece al género Yersinia. No las vamos a estudiar de manera separada a las otras enterobacterias, pero sigue siendo una enterobacteria. Esto quiere decir que fermenta algún tipo de carbohidrato, es un bacilo gram negativo corto, pero la vamos a estudiar de manera independiente porque esta bacteria produce una enfermedad que se conoce como peste negra, o también conocida como peste bubónica. Es una enfermedad que en la historia de la humanidad ha producido varias pandemias, ¿ya? No solamente en la Europa medieval, sino que también en periodos previos en China. Solo que nosotros, ¿no es cierto?, poco sabemos de la historia de esos países, de los países asiáticos. Y sin embargo ha habido grandes problemas ahí en todos estos países, principalmente en la época de la Edad Media, donde primero no sabíamos que había una relación entre el microorganismo y la enfermedad infecciosa, y después porque las condiciones de vida de esa época eran bastante... eran muy poco higiénicas, ¿ya? Lamentablemente las películas de esta época nos muestran una sociedad como idealizada, ¿ya? Un poco ficticia, ¿ya? Pero en realidad, por ejemplo, en aquella época no había alcantarillados. ¿Y qué hacían las personas? Tiraban las deposiciones a la calle, ¿ya? ¿Se imaginan estas mujeres con esos vestidos que nos muestran en las películas? Probablemente estaban con todos los bordes café, ¿sí? ¿Sí? Por caminar en el barro, qué sé yo, o sobre estas mismas deposiciones. ¿Qué otras cosas pasaban en ese momento? El uso de pelucas, ¿ya? ¿Por qué las usaban? Todos los piojos. Las personas tenían plagas, ¿no es cierto? Estaban infestadas de piojos, ¿ya? Era una forma de ocultar la infestación. Bueno, como había fecas en las calles, era fácil o era un foco atractivo para las ratas, ¿ya? De tal manera que la llegada de las ratas trae consigo la llegada también de pulgas. Precisamente, la Yersinia pestis tiene su reservorio animal, el reservorio de esta bacteria, así como la Salmonella choleraceus, eran las aves, los mamíferos e incluso los reptiles, como se los mencionaba. En este caso, el reservorio de la Yersinia pestis es
son las ratas. Bueno, y las ratas no llegan solas, sino que van a traer a todos sus parásitos, y uno de ellos es una especie de pulga que se conoce como Chenopsila keopis, que es la pulga que se asocia a las ratas normalmente, pero en realidad las pulgas son bastante promiscuas, y esto explica por qué la enfermedad se puede transmitir desde la rata hacia otro huésped. Si bien la Chenopsila keopis es la pulga de las ratas, si esta pulga tiene apetito, no va a esperar que se le aparezca otra rata para parasitarla, sino que si aparece otro animal, otro mamífero, incluso el ser humano, lo va a parasitar de la misma manera. Y eso asegura que la enfermedad sea transmitida. La Yersinia pestis produce una proteína, que es una proteína que recibe el nombre de, ya lo habíamos hablado de ella, pero es diferente de las otras.